Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien. En la clase de hoy vamos a dar continuidad al enfoque humanístico y del comportamiento humano en las organizaciones. Vamos a tratar específicamente de la Escuela del Comportamiento Humano, una abordaje humanística y deriva de la Escuela de las Relaciones Humanas. Bueno, la Escuela del Comportamiento Humano hay una percepción de que había una necesidad de enfocar en el individuo dentro de la organización. O sea, una percepción de necesidad de discutir un poco más el individuo que no sea en una perspectiva puramente, netamente mecánica, como de la administración científica, como de la escuela clásica de la administración, o que no sea desde una perspectiva sociológica, como fue en el caso de la Escuela de las Relaciones Humanas, ni tampoco de una perspectiva más considerada sociológica, pero llevando en consideración también los aspectos tradicionales de la escuela clásica. O sea, estamos hablando de un momento en la historia de la humanidad donde las organizaciones, donde los científicos, donde los estudios y las investigaciones, todos están canalizados, direccionados para comprender el individuo y el ser humano dentro de las organizaciones. ¿Sí? Esto no es un movimiento aislado, do punto de vista de su surgimiento. Si ustedes recuerdan bien, en las clases anteriores nosotros ya habíamos hablado de la psicología industrial, que nace ahí en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y de los estudios que ya encaminaban para el sentido de comprender las variables que hacen parte del comportamiento del individuo dentro de las organizaciones. Además, la escuela de las relaciones humanas trae la patada inicial para todo eso, o sea, empieza a pensar el individuo dentro de las organizaciones y cómo sus relaciones afectan, por ejemplo, su desempeño y el desempeño organizacional. Además, nosotros podemos percibir que hay un intento en ese momento de pensar en el individuo, el ser humano, adaptado a las características de las organizaciones, ¿sí? Y no hacer una adaptación directa del individuo, del ser humano, a las organizaciones, hacer el contrario de las organizaciones que puedan se adaptar a las características individuales. Además, todos los estudios apuntaban para que, que las motivaciones, que los factores motivacionales estaban ahí intrínsecos en la relación de las organizaciones. O sea, percibir las necesidades, percibir la motivación, el estilo de dirección, la toma de decisiones, todo eso ya generaba ahí un interés de los estudiosos y también de las organizaciones en comprender este fenómeno organizacional. O sea, nosotros no podemos hablar, por ejemplo, de dirección, que hace parte del proceso administrativo, sin hablar de las personas que sufren la influencia del proceso de dirección. No podemos hablar de liderazgo, no podemos hablar de empowerment, no podemos hablar de clima organizacional sin hablar de los individuos que hacen parte de las organizaciones. Nosotros consideramos el individuo como un ser único, psicosocial, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y que por eso debe ser tratado como respeto dentro de las organizaciones. En ese sentido, la teoría del comportamiento humano abre ahí un abanico de posibilidades para el desarrollo de las teorías de la administración. Y si nosotros verificamos en la línea del tiempo, en ese periodo, en el periodo de ahí por medio de la década de 1950, 1960, que empiezan los estudios a desarrollarse de una manera más contundente dentro de las organizaciones, nosotros percibimos también que es un momento que las organizaciones empiezan a utilizar más herramientas de administración direccionadas para el comportamiento humano. O sea,
perceber un poco más de las necesidades, desarrollarse ahí los primeros departamentos de recursos humanos más estruturados, con la participación de psicólogos dentro de esos departamentos, dentro de las organizaciones. Hay creación de grupos de estudios dentro de las principales universidades del mundo, del comportamiento humano dentro de las organizaciones, fundación de escuelas totalmente direccionadas para estudiar el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Todo eso, como nosotros ya vimos, deriva de una evolución del pensamiento de la administración, que sale de un pensamiento que está direccionado única y casi que exclusivamente para la productividad y el proceso gerencial, para un otro movimiento de la administración que está mucho más preocupado con los otros factores que pueden influenciar el desempeño individual y el desempeño colectivo dentro de la organización. Recuerden que para Taylor, por ejemplo, el hombre es conocido como hombre economics, o sea, una persona, un individuo, los individuos dentro de las organizaciones son solo y exclusivamente motivados por el dinero, ¿sí? Es la única cosa que motiva el dinero. Y percebemos ahí una debilidad de esta teoría. Nosotros hoy, obviamente, conocemos y sabemos que hay un montón de otros factores que pueden generar el estímulo y el desempeño de las personas dentro de la organización. Pero a su vez en ese momento no había ese conocimiento, había algunos indicativos de eso, pero no había estudios consolidados y que pudieran respaldar todo ese tipo de movimiento de conocimiento de parte de la administración. Bueno, hablar de la escuela del comportamiento humano es hablar de algunos de los autores, de algunos nombres que cambiaron la percepción con respecto al individuo dentro de las organizaciones. Y quizá el nombre más importante de todos esos, y no está bueno utilizar eso de un nombre más importante, pero el nombre más representativo de todo eso, porque sin duda es el nombre más citado, más comentado, discutido y hasta hoy tiene una importancia relativa muy fuerte para la escuela del comportamiento humano, es el nombre de Abraham Maslow. Abraham Maslow, que formuló una teoría de las necesidades y las personas son impulsadas por las necesidades dentro de la organización y esas necesidades están jerarquizadas por un orden de importancia dentro de la organización. Además, Maslow formula que el individuo es un animal dotado de necesidades. La necesidad en sí no motiva el comportamiento y sí un estado que nos lleva a tener una insatisfacción con esa necesidad. O sea, el estado de privación que nosotros tenemos que genera la motivación, ¿sí? O sea, nosotros no generamos un comportamiento en función de la necesidad en sí, de la existencia de la necesidad, y sí de la privación de la satisfacción de esa necesidad. Y eso es importante para comprendernos un poco más después la jerarquización de las necesidades. Y por fin, la última formulación general, por así decir, de Maslow, dentro de todos sus aportes, y ahí puntuamos los 4 puntos más importantes para comprender la escuela del comportamiento humano, que las necesidades muchas veces son ignoradas por las organizaciones. Maslow estaba hablando eso ahí por medio de los años de 1960, pero hoy percibimos que muchas veces las organizaciones también ignoran simplemente las necesidades de los individuos dentro de la organización. Eso hay distintos factores que pueden llevar a ese tipo de comportamiento dentro de la organización, pero quizá el principal factor está ahí en el estilo de liderazgo, el estilo gerencial que tenemos al frente de las organizaciones. O sea, si los líderes, si las personas que están llevando a cabo las organizaciones no perciben las personas como individuos que tienen necesidades y que necesitan satisfacer a esas necesidades, obviamente van a pensar que todas las personas son motivadas y su comportamiento es guiado única y exclusivamente por el dinero.
¿sí? Entonces, esos son 4 puntos muy importantes para tenermos en consideración cuando estamos hablando de la escuela del comportamiento humano. Bueno, ¿qué es la jerarquización de las necesidades de Maslow? Maslow jerarquizó las necesidades humanas de acuerdo con 5 categorías. 5 categorías. En estas categorías, nosotros tenemos ahí en la base las primeras necesidades, que son las necesidades más básicas de todos los individuos, de todas las personas, ¿sí? Que son consideradas las necesidades fisiológicas. ¿Qué son eso? Necesidades de alimentos, de bebidas, de alivio del dolor, son las necesidades básicas que nosotros tenemos. Y en el primer momento la persona está dentro de una organización buscando atender a este tipo de necesidades. O sea, con el dinero que va a recibir va a buscar comprar las cosas que pueden atender a esa necesidad. Suplidas esas necesidades, satisfechas esas necesidades, las personas empiezan a buscar un otro tipo de necesidades, que nosotros llamamos, de acuerdo con Maslow, como necesidades de seguridad. ¿Qué es eso? Las personas tienen interés en tener su vida más o menos segura, tener ahí una casa para vivir, tener un ambiente donde puede estar, una obra social, o sea, las personas buscan ese tipo de necesidad. Entonces, primero, necesidades fisiológicas. Después de satisfecho eso, yo busco entonces las necesidades de seguridad. Cumplida con todas esas necesidades, o sea, no tengo más un estado de privación de esas necesidades, paso a motivarme a buscar con relación al otro nivel, que son las necesidades consideradas como sociales. ¿Qué es eso? Una necesidad social, una necesidad de afiliación, una necesidad de amistad, de amor, de creación de vínculos sociales. O sea, ustedes saliendo de la carrera de administración, de contador, de la formación profesional que estén buscando, ingresan en una empresa y la primera cosa que ustedes quieren, su sueldo está direccionado y van a trabajar pensando en cumplir y en satisfacer las necesidades fisiológicas, ¿sí? Cumplido eso, empiezan a tener un poco de desmotivación. No, está mal, el trabajo no está tan bien, todo, porque no estoy privado de las otras necesidades que son las necesidades de seguridad. Entonces empiezan a pedir un poco más y la empresa verifica que su desempeño es satisfactorio también y ahí hace una negociación, amplía tus sueldos para que pueda entonces cumplir sus necesidades de seguridad. Llega un momento que cumple con todas esas necesidades, no tiene más privación de eso, pasa para el otro nivel, que es necesidad de amistad, de amor, de creación de vínculos. Eso explica mucho porque muchas personas, muchas veces trabajando en otros países, viviendo en otros países, quieren volver para regresar para su país de origen. ¿Por qué? Porque no crean los vínculos, los lazos, las relaciones sociales que son tan importantes. Incluso también dentro de las empresas. Por eso las personas cambian de empresas muchas veces para ganar la misma cosa porque no tienen vínculos de amistad en ese lugar. ¿Sí? Cumpliendo ese nivel, las personas buscan un otro nivel. Un otro nivel. Yo salgo de las fisiológicas, seguridades, sociales, busco el nivel de estima. Y eso está relacionado con el reconocimiento que las personas van a tener dentro de la organización. Las personas quieren ser reconocidas profesionalmente, quieren ser reconocidas por sus pares, quieren ser reconocidas por su jefe, necesitan de desarrollar la autoestima. ¿Qué es eso? El reconocimiento por los demás con relación a su trabajo, con relación a su actividad profesional. Y eso es un otro aspecto muy importante de considerarnos dentro de las organizaciones. Usted puede tener las necesidades fisiológicas, seguridades sociales, todas cumplidas, atendidas en ese sentido, yo paso a tener este tipo de privación. Y ahí las personas van a buscar ese tipo de reconocimiento. Por eso, más una vez, muchas veces cambian de profesiones, cambian de actividades, cambian de empresas, buscando ese nivel de satisfacción personal con relación a autoestima, al reconocimiento de sus pares.
Por fin, de acuerdo con Maslow, cumplido todos estos niveles de las necesidades, las personas buscan el último nivel, que sería la realización personal. O sea, yo no trabajo más por el dinero, yo cumplí todas mis necesidades básicas de seguridad, de estima, de todo. Ahora estoy buscando desafíos para una realización personal. O sea, yo quiero satisfacer a, a, a mí utilizando al máximo mis capacidades, mis habilidades y potencialidades. Quiero desarrollarme do punto de vista profesional y buscando entonces la realización personal. Este debería ser el último nivel de la pirámide de las necesidades, de la jerarquización de las necesidades de Maslow. Hay un artista que una vez yo escuché en una entrevista para un periodista muy conocido ahí en el mundo, y la persona le preguntó, ¿por qué está trabajando? ¿Por qué hace las cosas? ¿Qué está buscando? ¿Cuál es su desafío personal? ¿Qué te motiva para hacer eso? Y dice, mira, yo estoy buscando la realización personal. ¿Y cuándo vas a sentir realizado personalmente? Bueno, pienso que en el momento que yo estuviera ahí actuando en una película, en un teatro, no sé, y en ese momento yo voy y voy a morir. Bueno, en ese momento no voy a tener más ningún tipo de ambición, no voy a tener ningún tipo más de búsqueda por realización personal. Entonces, el último nivel debe ser el nivel que la persona está en constante búsqueda de una realización personal. Para un empresario, llegó al nivel de suplir todas sus necesidades, que es el reconocimiento. Quer el reconocimiento y después pasa sus emprendimientos a ser una realización personal. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del comportamiento emprendedor y de la relación con la administración, tuvimos ahí un ejemplo de Mohamed Altral, considerado el emprendedor francés del año de 2014, y cuando preguntaron a él, no es más por dinero, no trabajo por dinero, trabajo por crear un emprendimiento humanístico, realización personal. Yo recuerdo que una vez uno de los listados en Forbes, que estaba ahí como el quinto hombre más rico de todo el mundo, preguntaron a él qué estaba buscando. Y él dice, yo quiero estar ahí entre los 3 primeros hombres más ricos del mundo. Y preguntaron, ¿por qué? ¿Necesita de más plata? Y él, no quiero, no hago eso por plata, por dinero. Ya tengo dinero suficiente para toda mi vida. Hago eso por una realización personal. Creé una meta y mi meta es esa y voy a buscar eso. Entonces eso que debería ser la realización personal. Y eso va a pasar con todas las personas de acuerdo con Maslow en las organizaciones. Claro que eso fue un modelo formulado hace 50 años, más o menos, y hay un montón de críticas a ese modelo, por ejemplo, y consideraciones, que muchas veces las personas cambian de un nivel de necesidad para otro nivel de necesidad sin ter cumplido o satisfecho su necesidad anterior. Por ejemplo, cuando una persona decide no comer por hacer un paro, un protesto o o que sea, no está cumplindo com sua necessidade básica fisiológica e está buscando um reconhecimento ou uma realização personal. Quando uma pessoa, por exemplo, desafia seus próprios límites individuais humanos, buscando o reconhecimento, estima, amor ou questões sociais. Então, hoy quizá la psicología trabaje mucho más con las necesidades, reconoce que hay necesidades que, no, y que las necesidades nos llevan a un determinado comportamiento, no solo en las organizaciones como en nuestra vida, pero mucho más, no en una manera tan mecánica como una pirámide y del nivel más bajo más alto, pero mucho más interrelacionada e interconectada con los distintos factores que influencian el comportamiento de las personas en la sociedad y en la vida. Bueno, hablé de Maslow, paso entonces para el siguiente nombre porque también tiene una relación con Maslow, que es de Clayton
Aldefer, es un estudioso de la psicología también, de la administración, de las organizaciones, un hombre muy reconocido desde el punto de vista de la psicología de las organizaciones y que trata de este comportamiento dentro de las organizaciones basado en las necesidades. Reconoce el trabajo de Maslow, pero hace un resumen, una categorización de estas necesidades. Dicen, bueno, no son 5 niveles de necesidades, en verdad son 3 niveles de necesidades. El primer nivel estaría ahí la necesidad de existencia, que es la necesidad satisfecha por factores como alimento, aires, salarios, seguridad, todo eso. El segundo nivel de las relaciones, y ahí las relaciones sociales, interpersonales, las relaciones que las personas conviven dentro de los distintos ambientes sociales. Y el último nivel, el nivel de crecimiento, ¿sí? En ese nivel de crecimiento, ahí las personas están buscando que sus contribuciones creativas y productivas sean reconocidas para su desarrollo profesional y personal. Entonces es un reconocimiento de la teoría de las necesidades, de la importancia de verificar las necesidades, pero haciendo una otra categorización y que es mucho más acepta hoy en la relación de las distintas necesidades que las personas tienen. ¿Cuál es la importancia de esos dos? Bueno, primero considerar que la conducta humana no es simplemente dirigida por una persona. La conducta humana debe ser observada también por el fenómeno de las necesidades, ¿sí? Segundo punto, muy interesante también y de aportación de la teoría del comportamiento humano, que no es simplemente el hecho de tener una necesidad, y sí está en un estado de privación de cumplimiento de esa necesidad que nos genera un estímulo para hacer algún tipo de cosas dentro o en cualquier ambiente de la sociedad. Entonces son dos aportaciones muy importantes para comprendermos el fenómeno humano, para comprendermos el individuo dentro de las organizaciones. Avanzando un poco más, tenemos la teoría de la insatisfacción y quedó conocida como la teoría de los dos factores, que fue formulada por Frederick Esberry, y un teórico también del campo del comportamiento humano, de la psicología de las organizaciones, y que trataba la motivación de las personas dentro de la organización a partir desde una perspectiva de insatisfacción y satisfacción de las necesidades dentro de la organización. O sea, en verdad, no necesidades, pero de los factores motivadores y de los factores considerados como de higiene. Para Esberg, una persona va a tener factores externos que son relacionados con la insatisfacción de la persona dentro de la organización y factores que son motivadores, que son internos al individuo dentro de la organización. Entonces una persona puede estar satisfecha con alguna cosa y insatisfecha con otra. En verdad, eso está intercambiado todo tiempo dentro de los individuos, dentro de las organizaciones. Fue hecho un estudio con contadores y con ingenieros y aplicado una encuesta con ellos para verificar los indicadores de satisfacción y de insatisfacción de esas personas. Y percibió que algunos habían factores de satisfacción y también de insatisfacción dentro de las organizaciones. Y ahí nosotros tenemos que la satisfacción de la persona dentro de las organizaciones puede ser dada tanto por factores internos al individuo como factores externos también al individuo dentro de la organización. Como por ejemplo, Esberg nos trae que los factores motivadores, por ejemplo, la realización personal, el reconocimiento, la naturaleza del trabajo, la responsabilidad que la persona tiene dentro de la organización, sus avances, su crecimiento dentro de la organización, eso genera la satisfacción de la persona dentro de la organización. Por otro lado, a su vez, los factores que generan la insatisfacción de las personas, por ejemplo, el tipo de supervisión, las condiciones de trabajo, el salario que la persona recibe, su vida personal, la posición social que tiene,
su seguridad dentro de la organización. Esos son factores que son considerados factores de insatisfacción dentro de la organización. La pregunta es, ¿la persona puede estar satisfecha y insatisfecha al mismo tiempo? Sí. En la perspectiva de Esberg, sí. Satisfechas con las cuestiones que son motivacionales, motivadoras, y insatisfechas con las cuestiones que son consideradas como higiénicas del ambiente o externas al individuo dentro de la organización. La teoría hay un montón de limitaciones desde el punto de vista. Por ejemplo, la encuesta fue aplicada a un grupo específico de profesionales y vez puede no representar las características de toda la organización, puede no representar un otro grupo, pero trae para nosotros una contribución importante de considerar factores internos y factores externos a la satisfacción de las personas dentro de la organización. ¿Por qué eso es importante? Porque por veces, por más que creamos estrategias, creamos distintos programas, planes de motivación, de estímulo del comportamiento humano dentro de la organización, puede haber otros factores que nosotros no tenemos la capacidad de controlar y no tenemos la capacidad de cambiar en los individuos dentro de la organización. El individuo es un ser mucho más complejo que simplemente hacer un estímulo económico o un estímulo de reconocimiento al final del año de la persona. O sea, tenemos que entender este individuo complejo con distintas características y buscar a través de las mejores estrategias y las mejores herramientas atender a sus necesidades y la satisfacción dentro de la organización. Bueno, avancemos un poco más para la teoría X y la teoría Y. Y nosotros vamos a tratar ahí como un campo también, una teoría del campo del comportamiento humano. Fue formulada por Douglas McGregor un poco antes de todo el movimiento de la teoría comportamentales y puede ser considerada como uno de los principios o uno de los pioneros de la escuela del comportamiento humano. Para Douglas McGregor había dos tipos de personas dentro de las organizaciones: personas del comportamiento X, personas del comportamiento Y. Personas del comportamiento X son personas que no quieren trabajar, evitan el trabajo siempre que posible, es necesario coerción, amenaza, un poder, una autoridad mucho más coercitiva en ese tipo de persona, ¿sí? A ese individuo no le gusta ser dirigido, no le gusta de trabajar y son las personas medias con pocas ambiciones y sobre todo están ahí en la búsqueda de su seguridad laboral, no más que eso. O sea, Douglas McGregor considera dos tipos de personas que existen ahí dentro de las organizaciones. Un grupo, teoría X, otro grupo, teoría Y. En la teoría Y, las personas, el trabajo es tan natural como el reposo o el juego. En este tipo de personas, la coerción y las amenazas no son las únicas maneras. Las personas les gustan, es natural tener un tipo de dirección, un tipo de liderazgo, buscan responsabilidades, están dispuestos a luchar por metas en la organización, tienen una capacidad de ejecutar, de emprender dentro de la organización. Bueno, ¿cuál es la contribución de ese tipo de estudio, de ese tipo de teoría para la administración? El primer punto es una crítica. Nosotros hoy sabemos que hay mucho más características del individuo que simplemente dos categorías. Vamos a encontrar ahí distintas personas dentro de la organización con distinto comportamiento en relación a la organización. Pero hay una validez de esta formulación porque trata de trazar el perfil de las personas o agrupar las personas dentro de la organización. ¿Y por qué eso es importante? Porque imaginemos una organización con más de 2.000 y más de 3.000
empleados. O sea, es imposible yo simplemente crear programas específicos para cada una de esas personas o condiciones específicas para cada una de esas personas dentro de la organización. Sí o sí, en determinado momento, nosotros vamos a tener que crear categorías y estas categorías para hacer un relacionamiento con las personas. Hacer una adaptación del individuo a la organización y no de la organización de la organización al individuo y no del individuo a la organización, no nos da la posibilidad de hacer una adaptación para cada una de las personas, y sí por rasgos de características de comportamiento, de habilidades, de conocimientos, y eso es la parte más importante. Pero el estudio de Douglas McGregor fue un estudio pionero y que trató de considerar esas dos categorías. Hay otros estudios como por ejemplo la teoría Z, que ahí trae un otro tipo de categoría para las organizaciones y muchos otros más. Y hoy, dentro de la psicología de las organizaciones, de la teoría de los recursos humanos, tratamos ahí los individuos a partir de distintos perfiles, de distintas características que pueden aportar para el comportamiento de esas personas dentro de las organizaciones. Bueno, avanzamos un poco más y vamos a ir para David McLean con la teoría de las tres necesidades, ¿sí? De acuerdo con David McLean, las personas pueden ser categorizadas en dos grupos. Una minoría que es muy motivada, que quiere hacer las cosas, y una mayoría que no es motivada. ¿Y por qué? De acuerdo con estas necesidades. Para David McLean hay tres tipos de necesidades: necesidades de logro, de éxito, y son las personas que quieren realizar, son los realizadores. Y en su estudio, por ejemplo, detectó que solamente un 10% de la población de Estados Unidos tenían estas características, o sea, este factor motivacional de necesidad de éxito, de logro. Hay otras personas que son movidas en sus actividades por una necesidad de afiliación, que es eso, personas que prefieren ser consideradas por un grupo, son personas felices si les reconocen el trabajo, o sea, no están buscando el éxito, no están buscando el logro, y sí una afiliación. Y un otro grupo de personas que ahí son tratadas como personas que buscan la necesidad del poder. O sea, personas que necesitan, les gustan el mando y son coercitivas y buscan eso y quieren eso. Las teorías de David McLean son muy aceptas, a pesar de sus limitaciones también. Y nosotros cuando hablamos, por ejemplo, del comportamiento emprendedor, verificamos que hay características de eso dentro del comportamiento emprendedor. Por ejemplo, personas que son guiadas, que son direccionadas por el éxito, son direccionadas, identificadas por la realización, por lo logro. No están muy interesadas, por ejemplo, en las afiliaciones, no están muy preocupadas con la cuestión del poder, pero están muy direccionadas por el logro. Que nosotros hoy comprendemos es que en verdad no hay una sola necesidad de esas tres dentro del comportamiento humano. Nosotros tenemos una parte de necesidades de logro, una parte de necesidades de afiliación, una parte de necesidades de poder dentro de nuestro psique, de nuestras actividades emocionales. O sea, yo puedo tener un poco de poder, un poco de logro, un poco de afiliación. ¿Cuál es la contribución de David McLean? Perceber que las personas dentro de las organizaciones pueden tener distintos intereses y que están relacionadas con la actividad profesional y que no necesariamente siempre van a estar vinculados a las necesidades humanas básicas, como por ejemplo las necesidades fisiológicas. Las personas están buscando ahí también la realización y el éxito profesional y el poder como un objeto de búsqueda de los individuos dentro de la organización, ¿sí? Avanzamos un poco más y vamos para la teoría del Reis Likert, ¿sí? Y trabaja ahí con un concepto del sistema 4. ¿Qué es eso? De acuerdo con Reis Likert, las personas dentro de la organización desarrollan su estilo de liderazgo de acuerdo con estos 4 sistemas, ¿sí?
las personas pueden desarrollar un estilo de liderazgo autoritario, coercitivo, o sea, donde yo soy el jefe y yo mando y todo lo que hago y todas las decisiones son tomadas única y exclusivamente por mí y no me interesa la opinión de nadie dentro de la organización. Hay un otro estilo de liderazgo dentro de la organización que son los líderes participativos, o sea, que trabajan la participación de las personas dentro de la organización, escuchan a las personas para tomar las decisiones. Hay el líder que es considerado como autoritario benevolente, que genera dentro de la organización un carisma. Las personas sienten en él un líder carismático y que muchas veces toma decisiones autoritarias, pero por su carisma dentro de la organización, las personas acaban por aceptar ese tipo de liderazgo. Y por fin el estilo de liderazgo de supervisión que Renzi Likert considera de líder consultivo, o que no toma decisiones solo, necesita de la consulta de las personas, escucha a las personas para tomar la decisión. ¿Cuál es la diferencia del consultivo para el participativo? El participativo hace el empoderamiento de las personas, o sea, hace con que algunas personas tomen decisiones dentro de la organización. El consultivo escucha solo las decisiones, pero el poder está centralizado en sí. ¿Cuál es la importancia de eso? Esta es teoría formulada dentro de la psicología de las organizaciones, de las escuelas del comportamiento, nos presenta que, además de pensar en la motivación como un gran punto de la conducción humana dentro de la organización, es necesario también pensar en el liderazgo como un punto de percepción de las relaciones humanas dentro de la organización. O sea, yo no puedo estar solo preocupado con la motivación de las personas dentro de la organización, tengo que estar preocupado también con el estilo de liderazgo que voy a desarrollar dentro de la organización. Entonces, por eso que nosotros hoy estudiamos, por ejemplo, liderazgo, toma de decisiones, porque todo eso tiene una base en la psicología de las organizaciones, una base en las teorías comportamentales de las organizaciones. Avanzamos un poco más, vamos para un otro experto de la psicología de las organizaciones, Viktor Harold Fromm, y él formuló una teoría muy utilizada hoy, principalmente cuando las organizaciones están tratando de motivaciones y de estímulos para el comportamiento de ventas, muchísimo utilizado en las escuelas de negocio, que es la teoría de las expectativas. A partir de esa teoría, nosotros pensamos que los individuos son seres pensantes, razonables, que abrigan creencias y tienen esperanzas y expectativas. Bueno, y al analizar la motivación se debe examinar lo que las personas buscan en la organización y cómo pueden obtenerlo. O sea, de acuerdo con Viktor Fromm, el secreto de éxito en la gestión de las personas dentro de la organización está en la identificación de las expectativas de las personas con relación a sus necesidades personales y cómo la organización puede ser un medio para que las personas puedan lograr a sus expectativas y atender sus necesidades. Él formuló entonces un modelo, el modelo conocido como la teoría de la expectativa, en que trae tres aspectos que son muy importantes. El primero, el esfuerzo que va a generar el desempeño, la performance de la persona, que debe generar una recompensa. O sea, la recompensa es la instrumentación, o sea, que las personas van a crear. O sea, el mejor va a ser recompensado y la mejor manera de ser recompensado está haciendo un esfuerzo para eso. Yo voy a mejorar mi performance, mi desempeño dentro de la organización porque sé que va a haber una recompensa por eso. El otro punto es la valencia, que es la recompensa me importa. O sea, independiente del esfuerzo que estoy haciendo, me gustaría de tener la recompensa que está propuesta por la organización.
Y por último, la expectativa. ¿Qué es la expectativa? Bueno, yo tengo que me preparar más, yo tengo que crear las herramientas, buscar las herramientas necesarias para alcanzar las metas propuestas por la organización, porque yo tengo interés en la recompensa y la recompensa vale mucho la pena dentro de la organización. Entonces las personas están motivadas dentro de la organización porque crean expectativas de atender sus necesidades de acuerdo con las expectativas también de las organizaciones. Entonces partimos de un modelo que tenemos las necesidades individuales, generan los pensamientos, o sea, yo transformo mi necesidad en un pensamiento, creo un arquetipo, una estructura mental. Estos pensamientos que están relacionados con la valencia, con la implementación, con la instrumentación, con la expectativa, generan mi comportamiento, o sea, el esfuerzo dentro de la organización, y ese esfuerzo va a determinar mi performance dentro de la organización. Entonces, ¿qué pasa en ese modelo? Si las personas no tienen expectativas, no tienen, por ejemplo, un sistema de valencia y no perciben que vale la pena se esforzar, no van a hacer eso dentro de la organización. La organización tiene que ser un medio para que las personas puedan alcanzar sus sueños, sus expectativas. Y cuanto más me esfuerzo en ese sentido, más la organización mejora su desempeño. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una empresa que trabaja por metas de ventas. Si la bonificación que está proponiendo para los empleados, para los vendedores, no está en el sistema de valencia de las personas, o sea, las personas no perciben eso como valiendo la pena todo el esfuerzo, no van a hacer el esfuerzo para cumplir las metas organizacionales. Las organizaciones tienen que encontrar el punto donde la recompensa pueda significar mucho para las personas que puedan se esforzar y mejorar su desempeño personal para alcanzar la recompensa de la organización. La mejora del desempeño organizacional, del desempeño individual, del performance individual de cada uno de los individuos dentro de la organización genera automáticamente una mejora del desempeño de las organizaciones. O sea, eso es un modelo cíclico que las personas van buscando cada vez más recompensas, van buscando cada vez más la realización de sus expectativas con relación a las organizaciones. Si ustedes recuerdan bien, cuando Taylor habló de la motivación, habló de una remuneración así. Y claro que Taylor en ese momento estaba pensando simplemente en la remuneración monetaria, o sea, en el dinero. Y las organizaciones hoy, de un punto de vista mucho más moderno, trabajan con otros sistemas de recompensa, como por ejemplo un viaje, como por ejemplo un equipo tecnológico, no sé, tantos otros sistemas de recompensa que pueden existir, que nosotros llamamos de remuneración estratégica dentro de las organizaciones. ¿Cuál es la importancia de eso? Verificar que la expectativa de las personas, o sea, las creencias que yo pienso con respecto a eso que puedo tener de retorno de la organización, va a generar mi comportamiento y mis actitudes con relación a la organización y a mi trabajo también, ¿sí? Entonces eso es la contribución de este modelo. Bueno, avancemos un poco más. El modelo de Burnos Fredericks Sinkner trae la teoría del condicionamiento operante y que demuestra que el aprendizaje que ocurre como consecuencia del comportamiento y operante puede ser controlados y modificados por las organizaciones, de acuerdo con los reforzamientos o castigos que siguen. ¿Qué es eso? El comportamiento del individuo dentro de la organización puede ser moldado de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si yo como profesor solicito una tarea de ustedes y ustedes entregan la tarea en el momento, yo voy a hacer un refuerzo positivo de eso y voy a hacer un regalo, una puntaje extra, una cosa de ese tipo. Este refuerzo positivo queda en el sistema de aprendizaje de los individuos y los individuos todas las veces van a actuar de esa manera. Por su vez, puede generar también un refuerzo negativo, o sea, en el momento que las personas
perciben que están siendo estimuladas por ese refuerzo positivo, pueden dejar y bajar un poco más la actividad, la motivación de todo eso. Y eso genera un refuerzo negativo en el comportamiento deseado por la organización. O si ustedes no cumplen con la tarea, con la actividad y con las consignas que fueron, yo puedo aplicar un castigo. Y eso va a generar un otro tipo de refuerzo en el comportamiento de las personas. Algunas personas van a decir, mira qué bueno, yo merecía eso y tengo que trabajar más. Otros no, no me gustó de eso, saco y quiero salir de la organización. Entonces son los refuerzos y cómo eso va a mudar el comportamiento. Y por fin, la extinción, que es simplemente yo sacar un refuerzo porque no está más haciendo efecto dentro del comportamiento que yo deseo para las organizaciones y pensar en otros refuerzos. Recuerden que la teoría de Skinner trabaja con el proceso pasado, o sea, el aprendizaje que nosotros llevamos de acuerdo con los comportamientos dentro de la organización. Y eso es la importancia de esa teoría. Verificar que el comportamiento pasado queda ahí guardado por las personas y nosotros vamos moldando nuestro comportamiento de acuerdo con este histórico que nosotros tenemos ahí del comportamiento y de los refuerzos dentro de la organización. La limitación de esa teoría es porque está apuntada simplemente para el pasado. Las personas son motivadas obviamente por qué pasó, pero pueden desarrollar otros tipos de comportamiento de acuerdo con otros factores que pueden contribuir para ese tipo de proceso. Bueno, casi cerrando eso de la escuela comportamental, vuelvo aquí a un nombre que es un nombre muy clásico de la historia de la administración, pero puede ser considerado como uno de los pioneros de la perspectiva comportamental porque habla del comportamiento del individuo dentro de la organización. Chester Barnard reconoce la importancia de la organización informal y que debe ser ajustada al funcionamiento de la organización formal. Serviu como un puente entre el enfoque clásico y del comportamiento humano dentro de la organización y trabajaba con algunos conceptos en su libro, que es un clásico de la administración, de cooperación, comunicación, responsabilidad, propósito, ser eficiente, ser efectivo, calidad moral en el liderazgo, o sea, los roles del gerente, los roles del administrador, del gestor dentro de las organizaciones. ¿Cuál es la contribución de él para nosotros, para la teoría de la administración? Obviamente, del perfil de liderazgo que nosotros vamos a desarrollar dentro de las organizaciones. Entonces, eso fue un pantallazo general de todas las escuelas, de todos los principales nombres de la escuela del comportamiento humano. Obviamente, esta clase no tiene como objetivo cerrar el tema, porque el tema es muy amplio y por eso que es necesario traer otras contribuciones. Hay otros autores, otros nombres que deberíamos estar aquí citando, como Mary Park Foley, como Herbert Simon, como Donald Shane, como Chris Agris. Son nombres que propusieron una perspectiva de análisis de la organización a partir del comportamiento humano del individuo dentro de la organización. Pero en resumen, ¿qué nosotros estamos verificando en ese sentido? Que los elementos básicos de la conducta individual, además del proceso de motivación y el individuo como un sistema, o sea, está direccionando para la conducta individual dentro de la organización. No voy simplemente a considerar los aspectos de la remuneración, pero voy a considerar, por ejemplo, la propia naturaleza de los individuos, la percepción de esos individuos con relación a las organizaciones, sus actitudes con relación a la organización, a la sociedad, el proceso de aprendizaje, la personalidad de los individuos. Esos son los elementos básicos de la conducta individual. Además, nosotros vamos a actuar verificando también el proceso de motivación de las personas, la frustración, las necesidades, las teorías motivacionales y también los aspectos relacionados con el sistema en el cual la persona está insertada. O sea,
cómo fueron elaborados los valores y metas de la organización, las habilidades, la expertise de las personas, la atención, el ajuste de la persona. Bueno, eso es muy importante para percibirmos que ¿está? Cuando estamos hablando de las organizaciones, quizá nosotros comúnmente miramos solo la parte de arriba de agua y no la parte de abajo de agua, ¿sí? Estamos hablando del proceso administrativo, de la economía, muchas veces, de los factores económicos que son influentes en el comportamiento de las organizaciones. Estamos hablando del campo de la contabilidad, de las finanzas, de los flujos financieros de las organizaciones y obviamente de los paradigmas funcionalistas, de las teorías funcionalistas, de las funciones de la organización, de la perspectiva de la organización como una máquina, ¿sí? Pero nos olvidamos de hablar de las organizaciones a partir de otras perspectivas que son muy importantes, como por ejemplo de las relaciones humanas, del comportamiento humano, de las relaciones con el entorno y obviamente de toda la complejidad organizacional. Apuntamos ahí solo por una parte muy chica de la organización cuando estamos hablando del proceso administrativo y de las teorías gerenciales de la vamos a tomar decisiones dentro de la organización, mucho más importante profundarse y conocer todas las características, todos los vectores, todos los factores que pueden cambiar el comportamiento de la organización, no simplemente de las personas, y sí de la organización como un todo. ¿Cuál es la contribución de la Escuela del Comportamiento Humano para la administración? ¿Y por qué estudiar la Escuela del Comportamiento Humano? Bueno, porque ahí yo tengo la respuesta. Si las organizaciones son hechas por personas, yo tengo que entender de personas. Listo. Por eso es importante estudiar la psicología, los factores motivacionales, los factores de liderazgo, la comunicación, la negociación, la gestión de los conflictos, la gestión del talento humano, la gestión del conocimiento, cómo las personas aprenden dentro de la organización, cómo las personas se desarrollan dentro de la organización. O sea, el individuo es el factor clave de éxito en cualquier tipo de organización. Si nosotros teníamos ahí en los principios del siglo XX una sociedad fordista, una sociedad basada en los medios de producción, de a poco vamos cambiando una sociedad para una sociedad que está basada cada vez más en el conocimiento. Y el conocimiento no está todavía en las computadoras, está en las personas. ¿Sí? ¿Y por qué hablo todavía? Porque ahí vamos a ver después que con la inteligencia artificial hay un otro campo que se desarrolla ahí dentro de la sociedad para comprender y administrar, ¿sí? Entonces eso es la importancia del comportamiento humano. Cómo motivar, cómo estimular el comportamiento de las personas, cómo hacer con que los factores organizacionales sean favorables para el mejor desempeño de las personas dentro de las organizaciones. Recordando que, volvemos aquí, tenemos que considerar los factores de conducta individual, la naturaleza de las personas, sus percepciones, sus actitudes, o sea, cómo las personas actúan dentro de las organizaciones, los procesos de motivación y también dentro de un sistema. Eso va a generar el comportamiento individual. Cualquier teoría que haga un análisis simplemente de un factor y ponga eso como el factor de comportamiento de las personas de las organizaciones, va a ser una teoría simplista y que no responde a la complejidad del individuo dentro de las organizaciones. Para hacer el cierre de esta aula, de esa clase que fue un poco más larga, yo en la administración, ¿cómo me percibo en eso? Bueno, que es importante estudiar no solo los procesos, las herramientas, pero también tengo que desarrollarme como un gestor de personas dentro de la organización. Comprender las necesidades de otro, escuchar, buscar estimular el mejor comportamiento de las personas,
saber que yo no puedo motivar a las personas porque la motivación es un factor intrínseco del individuo, o sea, cada persona va a se motivar, pero yo puedo estimular el comportamiento de las personas, yo puedo buscar herramientas dentro de un sistema de administración para mejorar el performance de las personas con remuneración, con conducta, con liderazgo, con modelos de gestión, modelos de autoridad y obviamente hacer con que las personas puedan participar mucho más de la organización. Cuando hablamos de herramientas y distintas herramientas de empowerment, por ejemplo, estamos hablando de una percepción humanística, de una percepción del comportamiento humano, verificando que al entregar un poco más de poder en las organizaciones a las personas, descentralizar el poder, las personas se tornan un poco más estimuladas y motivadas para el desarrollo de sus actividades. Bueno, eso es un poco de la Escuela del Comportamiento Humano, algunos de sus autores. Recuerdo que no fue una exposición exhaustiva con todos los autores, eso no es el objetivo, y sí el objetivo es de hacer un pantallazo general para que puedan comprender la contribución de esos autores para el pensamiento de la administración. Y que ahora la administración, como una ciencia multidisciplinaria, debe también, además de considerar la ingeniería, la economía, la contabilidad, la sociología, debe considerar también la psicología como una de las ciencias que hace un aporte, un diálogo para la comprensión del fenómeno de la organización y de los individuos dentro de la organización. Espero que hayan gustado y nos vemos en la próxima clase. Chao.